Ahora vamos a ver el método de arandelas. Se emplea cuando el eje de rotación no es parte del contorno del área limitado por las curvas. Esto significa que se generan sólidos de revolución con un hueco en el centro. Al tipo de discos con hueco en el centro que se utilizan para hallar el volumen se denomina arandela. Volumen de una arandela. Sea V el volumen de la arandela, entonces se define como la diferencia de volúmenes de los cilindros de radio 2 y radio 1. El volumen, que sería el volumen total, el volumen 1 menos volumen 2, es igual a pi por el radio 2 al cuadrado por la altura menos pi por el radio 1 elevado al cuadrado por la altura. Es igual a pi por radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado por la altura. Aquí factorizaron. Esta es una arandela, ¿sí? Aquí tiene una altura y desde el centro, que es un diámetro inferior y un diámetro superior, ¿sí? Tenemos un radio 1 y radio 2, ¿sí? Que es el mayor, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un cilindro. Aquí sería el interno, sería un radio 1 y el externo radio 2. Tenemos una arandela, ¿sí? Sería el radio 1 o el diámetro 1 y aquí afuera sería el radio 2. Si partimos del centro hasta mi circunferencia sería el radio 2 o el diámetro 2. Esta es una arandela plana, este es un cilindro, ¿sí? De cobre que se utiliza para unir dos tubos de cobre. Entonces vamos viendo, también tenemos esto que sería un cilindro, ¿no? El diámetro 1 y el diámetro 2. Vamos a ver el eje de rotación horizontal. Aquí vemos nuestra función g de x, ¿sí? Que es la parte de arriba, f de x, que es esta parte, esta es la parte de arriba, y g de x es la parte de abajo. Aquí nos pone f de x en la intersección por dx, ¿sí? Aquí tenemos a aquí tenemos AB, que son mi límite inferior, mi límite superior, el eje X, el eje Y, ¿sí? Aquí te pone a eje de X1, a donde, bueno, ahí la intersección, ¿sí? Aquí te está poniendo otros ejemplos, en los cuales son varias arandelas. Esta podría ser una polea. Más que nada lo podemos ver en los tornos, que tiene poleas y tienen bandas en las cuales esta polea está girando y se recorren las bandas para disminuir o aumentar las revoluciones que se tienen que dar en el chuco para poder desbastar alguna pieza. Y aquí la tenemos de otra forma gráficamente, ¿sí? O arquitectónicamente. El volumen generado en torno al eje X se define como el volumen es igual a pi por la integral de mi límite inferior a mi límite superior por f de x al cuadrado menos g de x por dx. G de x al cuadrado por dx. Ese es el eje de rotación horizontal. Vamos al vertical, ¿sí? Así se pone, también similar. Ahora está mi rotación sobre el eje Y. Y aquí está sobre el eje X. Y me pone que es esta fórmula. ¿Sale?